Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Jennifer, necesito que me enciendas la cámara. Dios mío, qué sueño, Gracie. Es la primera que nos quita, es usted la primera que nos transmite la pereza, mire. Qué barbaridad. A todos los succionó Gracie. Qué barbaridad, Gracie. Ok, chicos, vamos a empezar la clase el día de hoy. Espero que se encuentren bien. Pues felicito a la mayoría porque la mayoría me ha respondido con las asignaciones de tareas. Así que felicito a la mayoría. Hay algunos que tienen las tareas de entregas tarde. Bueno, a esos muchachitos que nombré ayer, bueno, tienen que ponerse al día con sus tareas. Recuerden que vamos a finalizar segundo parcial. Así que yo dejo de revisar tareas una semana antes de exámenes y ustedes bien lo saben. Entonces voy a empezar a cerrar plataforma. El joven que no esté respondiendo a sus tareas. Tiempo tienen. No les dejo la gran cantidad de tareas, así que a estas alturas no responder con sus asignaciones, créame que qué pérdida de tiempo. No tanto para el suyo, sino que para sus padres, porque sus padres están dando todo para que ustedes reciban la educación a diario. Bien, entonces jóvenes, vamos a empezar el día de hoy con lo que son las asignaciones y el tema. ¿Se acuerdan que anteriormente nos habíamos quedado por lo que era la evaluación diagnóstica, sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Más le vale. Ok, bien. Entonces nos vamos a ubicar en la página 102 y 103 del libro de texto. Hoy vamos a ver el nuevo tema que es la educación sexual. Entonces, jóvenes, vamos a responder el exploro en el cual nos está diciendo, explique qué es la educación sexual. Creo que ya habíamos hecho el exploro, ¿o no? Sí, profe. Sí. No. No, Gracie. Sí. Ya lo habíamos No, hecho, porque usted Gracie. dijo que solo las personas que Yo no terminaban. lo he hecho, profe. Ok, bien. Entonces lo que no lo han hecho, tienen lo máximo 3 minutitos para responderme esa pregunta. ¿Qué es la educación sexual? O sea, explique usted con sus propias palabras. Ok, bien chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Ok, bien, vamos a ver. Alexa, ¿usted qué me podría decir con respecto a la educación sexual? ¿Qué entiende usted por la educación sexual, Alexa?
Que enseña acerca de la sexualidad humana y salud física. Excelente, bien. Pero eso me lo copió del libro de texto. Yo quería que me lo explicara con sus propias palabras. Bien, Miguel. Vamos a ver, Miguel, ¿qué podría decirme usted con la educación sexual? Yo puse que es educarte a sí mismo sobre tu cuerpo. Bien. Jafet, ¿qué nos podría decir usted, Jafet, con respecto a la educación sexual? Que es enseñar sobre relaciones sexuales para no tenerlas a temprana edad y no embarazarse. Ok, muy bien, excelente. Vamos a ver, Fernando. ¿Qué nos podría decir usted, Fernando? Que enseñan lo que viene siendo cómo funciona el órgano reproductor masculino y femenino. Bien, vamos a ver, Alexandra. ¿Qué nos puede compartir, Alexandra? Yo puse que la educación sexual se refiere a las actividades de enseñanza sobre la sexualidad humana en el desarrollo físico y emocional. Ok, excelente. Vamos a ver, Alex. Yo puse que la educación sexual hay que tener una relación entre una pareja. No necesariamente, pero sí, vamos por ahí. Ok, jóvenes, entonces vamos a empezar con lo que es la educación sexual. Y escuché la mayoría que ustedes entablaban ya una diferencia entre hombre y mujer y que la sexualidad humana no necesariamente solo es por si queda embarazada o no queda embarazada. Aquí engloba un montón de situaciones. Por ejemplo, engloba primero el género, la distinción del género, el sistema reproductor, conocer su sistema reproductor, además de eso, métodos anticonceptivos, cuáles son esos métodos de una educación sexual, cuál es la etapa de un joven cuando empieza con relaciones sexuales a temprana edad. Todo esto, jóvenes, es referente a la educación sexual, mediante los cuales los padres también son precursores de lo que es la educación sexual. Entablar una conversación con los jóvenes, el momento de su pubertad, cuáles son los cambios que ellos van a ver en los cuerpos y más que todo esto lo enseña más mamá. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros nos vamos a orientar un poquito en la educación sexual, que son las enseñanzas acerca de la sexualidad humana, vía fundamental de promoción de salud física, mental de los adolescentes. Entonces, a partir de eso que quieren entablar, bueno, como les venía mencionando yo anteriormente, es estructurar prácticamente las funcionalidades que tiene él. Si es hombre, de qué género es, si es hombre, mujer, conoce su sistema reproductor, qué sucede con la educación sexual cuando ya entramos en la etapa de la pubertad. Bueno, pues todo esto es en relación a la educación sexual. Encargar no solo es prácticamente de lo que es la educación, o sea, nosotros como profesores darles este tipo de temas, sino que también como padres conocer y dar alfabéticamente ciertas charlas con respecto a la educación sexual. Dentro de lo que es el laxo de la educación sexual vino ya lo que es la Organización Mundial de la Salud, que ya define que es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. ¿Qué quiere decir aquí? Ok, la educación sexual entra en identidades como lo que le venía diciendo anteriormente, sexo, género, identidades, los papeles que juegan en la convivencia, pensamiento, infancia, actividades, creencias, actitudes, valores, entra y engloba un montón de cosas. Es como que si nosotros tuviéramos toda la clase de cívica que aprendemos a lo largo del año incorporada en la educación sexual. ¿Por qué? Porque a medida de estos jóvenes hay una interacción y hay una relación interpersonal. Entonces, a partir de eso ya entabla varios ámbitos en los que nosotros tenemos que ejercer una educación sexual. Entonces, ¿a qué se basa todo esto que vamos a distinguir? Se basa a ese conjunto de manifestaciones del comportamiento propio de la persona, de la especie humana, cómo él se interrelaciona con las demás personas, cómo es interpersonal, cuáles son sus medidas cotidianas a diario. Entonces, a partir de esos jóvenes, ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que hay personas
que hay personas de que se hacen gays o lesbianas, o creen que ya eso ya lo traen desde que ya es su manifestación genética? Ellos se hacen. ¿Qué hacen? No. Vamos a ver. Quiero otra opinión. Gracie y Alexa dijeron que se hace. ¿Los demás qué consideran? Creo que ya lo saben, profe. Vamos a ver. Levanten la mano. Primero Valerie y después Jennifer, porque no les entendía las dos. Ok, yo creo que eso ya es algo que ellos nacen con eso, que ya es un sentimiento que van experimentando a medida que van conociendo personas, que van teniendo experiencia. Yo pienso que ellos ya traen eso de esa diferente sexualidad. Ok, bien. Vamos a ver Jennifer. Yo pienso lo mismo que Valeria, profe, que ya lo traen. Ok, bien, excelente. Ese va a ser un argumento para que vayamos discutiendo más adelante. Pues déjenme decirles, jóvenes, que la educación sexual no solo entabla hombre y mujer, sino que también entabla diversidades de géneros. Por ejemplo, están bisexuales, homosexuales, heterosexuales. Tenemos lesbianas, gays y se me olvidaron, transgénero, entre otras. O sea, la educación sexual entabla todas esas cosas que han surgido a medida en la actualidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como seres humanos jóvenes, y como nos dice la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos que ejercer el comportamiento, los valores, la actitud, las creencias y sobre todo el respeto hacia otras personas que entablan otro tipo de género. ¿Por qué? Porque eso ya es la diversidad sexual que hay actualmente en el mundo, no solo aquí en Honduras, jóvenes. Si ustedes se fijan, esto de estos tipos de géneros también se dan en otros países y se da con bastante frecuencia. Entonces, a partir de eso, jóvenes, la educación sexual entabla que todo este grupo sea acoplado a la sociedad. ¿Por qué? Porque así como nosotros somos seres humanos, también ellos son seres humanos y muchas veces se ven afectados por las críticas de las demás personas, porque tienen fobia a ese tipo de personas, de que creen que no pueden criar un hijo, entre otros, meten la religión, meten los derechos humanos y todo eso. Entonces aquí engloba lo que es la educación sexual. Entonces a partir de eso ya nosotros estamos en el ámbito de que la sexualidad abarca esa manifestación de comportamiento propio de la especie humana, o sea que es de uno propio. A partir de eso empiezan las personas que pueden expresarse conforme ya sea su identidad, el rol como persona y su orientación a lo largo de la vida. Entonces a partir de eso ya entra en manifestación lo que son funciones principales sobre lo que es la sexualidad, y una es la función biológica. Otra es la función afectiva. Ahora bien, necesito que presten bastante atención. Cuando hablamos de la función biológica, jóvenes, es que implica la capacidad del ser humano reproducirse. ¿Y cuál es la reproducción? Bueno, entre lo que es el espermatozoide y el óvulo. El espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer para engendrar un nuevo cigoto. A partir de eso es la función biológica. Pero ¿qué entabla aquí? Entabla lo que es comprender las características y el funcionamiento reproductor, tanto masculino como femenino, y esa identidad sexual. A partir de eso, este periodo produce cambios que culminan alrededor desde los 20 años, y es cuando empiezan las personas físicamente ya alcanzan el grado de madurez y alcanzan su desarrollo completo. Ahora bien, ya cuando hablamos de la función efectiva, estamos hablando de la sexualidad humana, pero en función a que esto está en una función de la capacidad de expresar y estima afecto, por ejemplo, en la sociedad, con amigos, amigas, etcétera. Entonces ya la afectividad es la dimensión de desarrollo por el cual usted tiene una interacción social, o sea,
Por ejemplo, cuando ustedes venían en el colegio, se relacionaban no solo con sus compañeras, sino que con sus compañeros. Entonces ya ahí entra un ámbito social, emocional, amistoso, sentimientos. Entonces ya aquí empieza a actuar el pensamiento de la persona que percibe a sí misma de los demás. Entonces ya aquí, ya la función efectiva, lo que hace, jóvenes, es que es una dimensión de desarrollo humano realizada por un conjunto de emociones y sentimientos que influye en la manera de actuar de las personas. Entonces, muchas veces el comportamiento de nuestras amistades también influye al comportamiento que yo tenga en la interacción emocional y sentimental con las demás personas. Muchas veces, y déjenme decirles que esto es cierto y creo que la mayoría lo ha pasado. Digamos, en este caso viene Alexandra y vino Alexandra y le estaba comentando a Jennifer que ella se quería hacer unos rayitos en el pelo. Entonces ahí empiezan aquí a interactuar cómo se vería con los rayitos, que a ella Jennifer también le gustaría hacerse esos rayitos. Entonces ya ahí empieza la afectividad entre dos personas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que ya se comparten los sentimientos y se comparten lo que desean hacer. Entonces, muchas veces no es porque Jennifer quisiera los rayitos, sino que se los vio a Alexandra, entonces ella también los quiere. Entonces ahí ya es ese comportamiento como que empieza a entablarse, que influye el actuar de dos personas. O sea, aquí ya influye una persona y la otra es quien nos sigue, como decimos nosotros, las carretas. Entonces a partir de eso influye todo esto. Entonces no lo vayan a tomar a mal. Es un ejemplo que les estoy diciendo, ¿ok? Bien, no vaya a ser que Alexa se quiera hacer mechones verdes y Jennifer no salga con mechones blancos después. No, ok. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ¿qué es lo que les quiero decir? Que cuando estamos en una función afectiva, en una etapa de crecimiento, nosotros nos envolvemos bastante al diálogo de amistad, o sea que queremos hacerlo todo a criterio de que si una lo hizo, la otra lo hace. Entonces nos volvemos en esa muletilla de comportamiento, cuando debería de ser diferente, ¿cierto? Existe la afectividad de amistad, pero no tomar los mismos roles que el pensamiento de Alexandra y el pensamiento de Jennifer, sino que se pueden compartir ideas, pero no hacerlas al igual manera, ¿me entienden? Entonces, ahí empieza esa función afectiva en la etapa de crecimiento de la educación sexual. Ahora bien, cuando nosotros entablamos también, jóvenes, sabemos que, como les decía anteriormente, tanto como el padre y la madre son los principales educadores y responsables de la educación sexual en los jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Porque el simple hecho de que ustedes tienen la mayor depositación de confianza, tanto como padre e hijo, y eso tiene siempre que surgir. Siempre hay que darle la confianza al hijo y el hijo la confianza a sus padres. ¿Por qué? Porque actualmente en nuestra sociedad la mayoría de los padres se les hace difícil hablar de estos temas con sus hijos, y hay madres que se les hace difícil también entablar una conversación directa con las hijas. Entonces, a medida vamos actualmente, jóvenes, es necesario que tanto como nuestros padres y madres surjan a la idea de la educación sexual, informarse más sobre la educación sexual de cada uno de sus hijos y poder entablar una buena conversación. Ahora creo que tenemos fuentes de información donde podemos hacer este tipo de educación sexual, informarle a nuestros hijos ese cambio que va a tener usted al momento de lo que es la pubertad. Por ejemplo, jóvenes, hay muchos de los padres, y creo que la mayoría les va a decir que sí, que es cierto, pero a la mayoría de los padres se les hace difícil hablar de la educación sexual porque se ha vuelto una muletía debido a que eso lo vamos replicando de años tras años. Por ejemplo, nuestros abuelos eran raros que les hablaran a ellos sobre la educación sexual. Entonces ellos desconocen también cómo poder hablar con sus hijos. Entonces se va convirtiendo en una muletía desde que son los abuelos, padres,
hijos, los hijos de los hijos. Entonces, a partir de eso ya se vuelve como una muletilla. Ahora bien, si yo les pregunto, jóvenes, ¿alguna vez ustedes han entablado una conversación de educación sexual con sus padres? Si ustedes se fijan, a los padres les cuesta muchísimo, muchísimo entablar una conversación de educación sexual. ¿Por qué? Debido a que a ellos los crecieron en una etapa donde ellos tuvieron que aprender por sí solos y no tuvieron alguien que les explicara sobre la educación sexual. Entonces, para ellos es bastante difícil conectarse con sus hijos para hablar de esto. Entonces, a partir de eso, como les digo, actualmente eso ya viene surgiendo como una muletilla de los años anteriores. Pero también hay algo que tenemos que aprender, que nosotros tenemos una fuente de información que es el Internet. Y con el Internet, nosotros con un ratito que leamos, jóvenes, créanme que nosotros podemos entablar esa conversación con cada uno de nuestros hijos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya se engloba lo que es que tanto como el padre y la madre tienen toda la responsabilidad y es la primer fuente de conversación con los hijos sobre la educación sexual. Entonces, a partir de esos jóvenes, es como decimos, el hogar es la primera fuente o es la primera casa que tienen ustedes como jóvenes. Entonces, a partir de eso, tenemos la función social sexual. Ya cuando nosotros hablamos de la función sexual, en la sociedad, estos jóvenes tienen que estar informados sobre la importancia del papel que juegan los seres vivos con respecto a la sexualidad dentro de la sociedad. Por ejemplo, como les decía anteriormente, ahora vivimos en un mundo muy loco donde han surgido nuevos géneros, donde hay bastantes transgéneros, bisexuales, gay, lesbianismo. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que cumplir esa función en la sociedad, entablar esa conversación, más que todo entablarnos y darnos cuenta cuáles son esas fuentes de información. Por ejemplo, qué es lo que sucede con una persona bisexual, una persona transgénero, cuáles podrían ser esos trastornos por los cuales esa persona se convirtió en ese tipo de género. Entonces hay fuentes de información para que nosotros podamos apoyar y no discriminar a este tipo de personas. Entonces aquí ya cumple la función social. Entonces a partir de eso ya la dimensión social de la sexualidad implica el papel fundamental que ejerce tanto como la familia, los amigos, la educación recibida en el colegio, parte de la que es la religión, entre otros aspectos. ¿Qué quiere decir aquí? Que ellos van a ser esa base principal de la sexualidad y que debe ser el respeto, amor, responsabilidad, tolerancia, asimismo el saber comprenderse y escuchar, porque muchas veces no sabemos escuchar y empezamos a criticar sin conocer el sentido de las demás personas y involucramos lo que es la creencia, la religión y empezamos a tener un conflicto entre estos otros géneros que han surgido en la actualidad. Entonces, a partir de eso, ya la sexualidad, jóvenes, merece el respeto, la tolerancia, la comprensión y sobre todo, jóvenes, empaparnos de información de qué son esos nuevos géneros que han surgido en la sociedad. A partir de eso, también tenemos que ver las maneras en que cómo se relaciona el hombre y la mujer en las actividades cotidianas, la forma que percibe la sociedad. Por ejemplo, antes, ¿quiénes eran las que acostumbraban a estar en casa? Antes eran las mamás. O sea que las mamás antes no se dedicaban a trabajar, sino que únicamente se dedicaban a ser amas de casa, cuidar de sus hijos y hacer todo lo que hay en casa. Pero si ustedes se fijan, actualmente ha dado un cambio donde las mujeres han sobresalido actualmente, donde hay madres que han tomado el rol de ser madre y padre, dar el soporte del hogar y a pesar de que es madre y padre, trabaja, también es ama de casa, entonces está pendiente del cuidado de cada uno de sus hijos. Entonces ya aquí es una manera reversible a todos estos cambios que han surgido en la sociedad y
como les digo, ya ahora la mujer tiene más desempeño en lo que son ciertas actividades. Antes a la mujer discriminaban demasiado el sexo de la mujer porque solo las creían como amas de casa y no, no es así. Entonces ya empezó a crearse una mujer independiente donde ahora trabajan. Si ustedes se fijan, hay madres y padres que han tomado el rol de sus casas e incluso jóvenes, si ustedes se han fijado, hay mujeres que han llegado a tener trabajos que corresponde a un trabajo de fuerza de hombres. Por ejemplo, ahora si ustedes se fijan, hemos tenido una vuelta trascendental en el mundo donde ha dado giro y las mujeres han sido emprendedoras. Hay mujeres que ahora caminan en taxis, ruleteando en taxis. Hay mujeres que andan como cobradoras en buses, aunque no lo crean, sí hay. Hay mujeres que han formado empresas y hay mujeres que incluso, si ustedes se fijan, hay mujeres que han tenido que emigrar a otros países. ¿Y cuál es el trabajo de ellas? Bueno, aunque no lo crean, el trabajo de ellas es un trabajo como que si fuera ella hombre. Allá ella tiene que hacerle de albañil, allá ella tiene que hacer la de fontanera, allá ella tiene que ser la de podadora de árboles, entre otros. Entonces, ¿cómo ha sido este cambio sobre la mujer actualmente en la sociedad? Y no solo, como les digo, no solo aquí en Honduras, sino que en todo el mundo. Entonces, a partir de esos jóvenes ya viene la comprensión sexual que permite la compatibilidad de un ambiente sano entre personas y personas con mentalidad sana. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí engloba la madurez de cada uno de los jóvenes y la realización de la vida que deben considerarse en formas positivas de apoyarse en su acción, el deseo de construir relaciones interpersonales sobre las bases firmes. Entonces aquí ya más que todo jóvenes, el grado de madurez que actúa un joven es hasta los 20 años. Se supone que ya el joven empieza una etapa de madurez bastante grande. Entonces, a partir de esos jóvenes se entabla lo que es la educación sexual. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces me van a hacer ahorita lo que es el aplico de la página 103. Vamos. El aplico de la página 103. Hola, Joan. Mucho gusto, Joan. Buenos días, profe. Buenos días, Joan. Ahorita están trabajando en el aplico de la página 103, Joan. Gracie, enciéndame su cámara, Gracie.
Vamos trabajando, Jennifer. Vamos, Miguel, trabaje. Ajá, Ángel, yo no lo veo trabajando, Ángel. Ya terminé, maestra. Ya, Jennifer. Sí, profe, es que ya había adelantado dos, solo me faltaba una. Ok, muéstrame su libro de texto, a ver. Vamos. Terminé, maestra. Voy, Valerie. Excelente, Jennifer. Vamos a ver, Valerie. Casi no le miro el cuadro, Valerie. Pero lo contestó. Sí. Que casi no se le mira bien bajo el lápiz. Vamos a ver, ¿alguien más? Ahora sí, Valerie. Listo. Ok, mientras tanto, Jennifer y Valerie me van haciendo el exploro de la página 104. Ok, jóvenes, levántenme la mano. ¿Quiénes tienen a disposición computadora? Ya terminé, profe. ¿Y los demás jóvenes? ¿Quiénes tienen disposición en computadora? De tener computadora en casa. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué dijo? Nada, Gracie. ¿Quiénes tienen a disposición computadora? Dije. Ay, es que yo le escuché computadora y yo de que Pues pensé sí que nos iban a escuchó. llevar a la escuela a tener computación. No, no ustedes. ¿Cómo se les ocurre? Ok, son muy pocos los que tienen. Bien, vamos a ver cómo mejora esa tarea entonces para que la puedan presentar.
Terminé, la aplico, profe. Muéstreme el aplico, Joan. Acérquelo. Muy bien, Joan. De ahora en adelante necesito que se me comprometa a entregar sus tareas. ¿Oyó? Yo también ya la hice. Tiempo. Bien. Vamos a ver, Alex y Berenice, muéstrenme su página. Permítame, primero Alex. Qué caballeroso ese Alex. Listo, Alex. Listo. Vamos, Berenice. Excelente, Berenice. Listo. Ahora trabajando el exploro de la página 104, chicos. Joan, Alex y Berenice. Alexa, ¿cómo vamos, Alexa? Ya solo me faltan las últimas dos, o sea, de responder la 3. Kaylin, ¿cómo vamos, Kaylin? Ya terminé. Profe, ya terminé. Ok, enséñeme Kaylin y después Fabiola y Gabriela. Bien, Kaylin, trabajando en la página 104 del Exploro. Vamos, Gabriela y Fabiola. Muy bien, chica. Ya terminé, profe. Excelente. Bien, trabajando en la página 104, Fabiola y Gabriela. Vamos a ver, Alexa. Muéstrame el libro de texto. Excelente, listo. Ya, profe. Página Terminé, profe. 104. Vamos a ver, Miguel. Permítame, Ángel. Acérquelo muy bien. Trabajándome en el exploro de la página 104. Vamos a ver, Ángel. Acérquelo un poquito más. Muy bien, Ángel. Ok. Voy a pasar lista de asistencia, chicos. Hoy vamos a cívica, ¿verdad, chicos? Sí. Bien. Alexa, Presente. Elisa Fabiola, Presente. Elisa Gabriela, Presente. Génesis Alexandra, Presente. Berenice, Presente. Gracie, Presente. Jennifer, Presente. Kaylin, Presente. Valerie, Presente. Alex, Presente. Ángel, Presente. Jafet, Joan, Presente. Joshua, Juan, Presente. Luis, Miguel. Presente. Profe, ya terminé, lo aplico. Ok.
Bien, entonces va a irse a la página 104, Alex. Pero muéstrame primero el libro. Excelente, Alex. Vamos, página 104. Profe, ya terminé la flora de la página 104. Listo. Valerie igual, ¿verdad, Valerie? Juan, ¿cómo vamos con el aplico? Ya voy por la 104. Ok, listo, Juan. ¿Todos ya terminaron, jóvenes? Gracie, ¿cómo vamos? ¿Ya terminó en la 103? Ok, jóvenes, vamos a dar inicio al segundo tema, en el cual nos dice qué características le permiten distinguir una mujer de un varón. Vamos a ver, ¿cuáles creen ustedes que serían esas características en las cuales pueden distinguir un hombre y una mujer? La voz más aguda. Sistema reproductor. Ok, Son vamos muchos. a ver. Cálmense, cálmense. Ya empezamos con el mercado otra vez. Levanten bien la mano. Ok, vamos a ver. Fabiola y Gabriela, que fueron las primeras en participar. No les escuché mucho. Digan. El cabello, el rostro y el cuerpo. Excelente. Bien, vamos a ver, Alexandra. Por la forma del cuerpo, la altura y los rasgos faciales. Excelente. Vamos a ver, Miguel. Yo puse la voz más aguda y poseen vello en todo su cuerpo. Bien, Ángel. Yo le puse la voz, profe, y el sistema reproductor. Excelente, muy bien. Vamos a ver, Valerie. Sus facciones, su tono de voz y su fisiología. Bien. Jennifer. Yo puse que en su forma de hablar, en su cuerpo y sobre el cabello. Pero ¿por qué el cabello? ¿Por qué el cabello, jóvenes? Si hay hombres que se dejan crecer el cabello como mujer también. El cabello no entraría como una forma de distinguir a los varones, sino que más que todo creo que aquí ya aportaría lo que dijo usted, la voz, el cuerpo, como dijo Ángel, el sistema reproductor. Entonces sí, jóvenes, entre todas las que ustedes dijeron, sí, única que no sería como característica sería el pelo, porque ustedes recuerden que hay hombres que les gustan dar el pelo largo y que hay otros hombres que les gustan dar el pelo corto. Entonces, no sería como una característica así muy notoria para poder distinguir de un hombre y una mujer, ¿sí? Ok, a partir de esos jóvenes, sí, una de las características principales es la presencia de mamas en lo que es en el aparato reproductor masculino y femenino. Si ustedes se fijan, ambos tienen mamas, pero el de quién se desarrolla el de la mujer. Entonces, a partir de eso es una de las presencias o de las características notorias. Otra, como ustedes decían, el sistema reproductor. Tanto como el sistema reproductor femenino es muy diferente al sistema reproductor masculino. También lo que es la vellosidad en órganos genitales y como lo que es la voz y el crecimiento del cuerpo. A partir de eso tenemos la segunda pregunta. ¿Qué características distingue a un niño de un adulto? Pues lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, jóvenes, porque si ustedes se fijan, ya se nos terminó la hora. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos mañana en Ciencias Naturales y más tarde en Cívica. Ok, Adiós, chicos, profe. bye. Adiós. Bye. La tarea ya está subida en la plataforma, jóvenes. Ahí dice la educación sexual. Entonces vayan subiendo la tarea. ¿Bien? Bye.